Hola, sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de Congreso Futuro bajo el lema ¿Y ahora qué hacemos? Estamos viviendo la versión número 13 del evento de divulgación del conocimiento más grande de nuestro país y en este momento, en esta ocasión, estamos con una entrevistada muy especial que es bióloga, doctora en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora alterna del Instituto Milenio CRG, Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos Bases, e investigadora principal del Núcleo Milenio Lili. Su línea de investigación está relacionada a la genómica poblacional y adaptativa de especies de vertebrados silvestres, incluyendo efectos históricos y actuales del cambio climático, con especial interés en la aplicación de resultados a la conservación de la biodiversidad con proyectos a largo plazo en el territorio antártico. Estoy hablando de la doctora Juliana Viana. Muy bienvenida, Juliana. Muchas gracias, Jaco, por la invitación. Muchas gracias a ti por estar acá. Primero vamos a comenzar con una pregunta general, pero no menos importante, porque estamos en el marco de Congreso Futuro, ¿cierto? Entonces, queremos hablar de algo que hablamos totalmente en este evento, que es la divulgación del conocimiento. Cuéntanos, Juliana, ¿por qué es importante divulgar el conocimiento y eventos como este? Bueno, esse é um evento único, é a primeira vez que participo em vivo e é emocionante. Cada vez mais é importante disseminar a informação à sociedade, certo? Cada vez estamos num mundo em que há muito desconhecimento, fake news, então é super importante eventos como esse para levar a informação real de lo que nós estamos generando de última geração, de último momento, à sociedade. Porque a sociedade tem um poder muito importante de generar cambios. A sociedade ha parado projetos grandes que poderia haver grande impacto ambiental em Chile, certo? Tanto hidroelétricas no sul, puertos no norte. A sociedade tem um poder muito grande e, obviamente, também o poder de votar, certo? Votar por candidatos que se preocupam por la sociedad y por el futuro del planeta. Y bajo su visión, ¿cuáles serían los 3 puntos importantes de la divulgación del conocimiento? Mira, eso es un punto, ¿cierto? Que la sociedad utilice la información real de todo lo que está generando los científicos trabajando a diario a la toma de decisiones, ¿cierto? Tener conciencia que la ciencia da la importancia real a la ciencia, ¿cierto? Que la ciencia puede transformar sus vidas, como nosotros vimos en la pandemia, ¿cierto? Que exacto. Era necesario el desarrollo de vacunas y todo eso. Y transformar también sus acciones al día a día, ¿cierto? Con los cambios necesarios para generar cambio, más allá de que solo votar y de cambio en su vida para tenermos un futuro mejor. Entonces... Perfecto. Juliana, y en tu área de estudio en los últimos años, ¿cuáles han visto que han sido los grandes avances actualmente, que es la genómica, no? Bueno, los avances han sido muy grandes con el desarrollo tecnológico, ¿cierto? Recuerda que los proyectos Genoma Humano, un genoma humano fue secuenciado en 2 años. Hoy día, en pocos días, se secuencia un genoma. Sí, el drástico el cambio, ¿cierto? Sí, entonces hay un desarrollo muy grande de nuevas tecnologías para secuenciación en que cada vez son más, llevan un genoma, una secuenciación más precisa posible y genera información más detallada. Entonces eso ha sido grande. Y lo otro, con esa gran cantidad de datos que se genera y que nosotros podemos sacar provecho, ¿cierto?, de la información, tanto para el desarrollo del país, para conocimiento del genoma, para la producción, para la conservación de biodiversidad, para salud pública, como fue las pandemias. Viene también todo lo que es la bioinformática, la inteligencia artificial, todos los recursos computacionales y análisis de datos que se requieren para analizar esa gran cantidad de información que son los genomas. Has tocado un punto súper importante, Juliana, que es la inteligencia artificial y que es el eje central de la versión de este evento, ¿cierto?, del año 2024. ¿Cuál han sido el aporte principal de la IA en estudios genómicos? Bueno,
Ahora, cada vez más, ¿cierto? Nosotros estamos aplicando ya en la bioinformática, en el análisis genómico. Inúmeras formas, ¿cierto? Desde cómo ensamblar, que nosotros dizemos armar o genoma, reconocer las partes que son codificantes, por ejemplo, los genes, porque eso varía mucho de una especie a otra. Muchas veces nosotros usábamos un genoma de otra especie, que es un organismo que llamamos modelo, por ejemplo, que son los de laboratorio, los más estudiados, para comparar con nuestras especies, pero sabemos que cada especie tiene su genoma de forma diferente, genes que tienen adaptaciones diferentes. O sea, entonces, desde identificar as regiões codificantes, saber cuáles están bajo selección natural, por ejemplo, del medio ambiente, identificar eso, y muchas veces lleva hasta la proteína y qué regiones del genoma, cómo se transcribe a las proteínas y qué funciones tienen esas proteínas. Entonces, cada vez ha sido más utilizado en análisis bioinformáticos. Entonces podemos decir que efectivamente la IA ha servido como una herramienta para facilitar estos estudios. Definitivamente, o sea, cada vez está siendo más y más utilizada, y con eso también ahora se están generando modelos utilizando la inteligencia artificial para predictivos, ¿cierto? Para saber, por ejemplo, cómo un genoma va a responder, ¿cierto? Las variaciones del genoma frente a un cambio ambiental, o cómo va a responder una especie a cambios hacia el futuro. También ahí podemos recalcar y resaltar de que es súper importante la multidisciplina para este tipo de estudios. Cuéntanos un poquito más de eso. Totalmente, y esa aquí es una instancia muy bonita, ¿cierto? O sea, para tener el desarrollo tecnológico de las nuevas secuenciadores que secuencian genomas en un corto periodo de tiempo, se requiere ingenieros que tienen conocimiento de la biología también, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, súper importante, y igualmente para las tecnologías, para análisis de datos y todo eso. Entonces, cada vez más se requiere una gran cantidad de disciplinas para responder essas perguntas, e principalmente perguntas complejas. Quanto mais compleja, mais transdisciplina necessitamos. Claro. Los biólogos, por ejemplo, antes, como secuenciábamos pequeñas partes del genoma, ¿cierto? Que antes no teníamos esa tecnología, los análisis en computador eran muy simples. Hoy día los biólogos tienen un gran desafío, que es formarse en la bioinformática. Entonces, tienen que acercarse a toda essa área que vem da informática, que ha sido tomada principalmente por la ingeniería. Y así han sido también como los bioinformáticos, o sea, los informáticos se han transformado en bioinformáticos también, Sí. Colaborando con los biólogos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ha surgido nuevos desafíos, y bueno, el Congreso Futuro es un ejemplo de eso, que aquí encontramos diferentes investigadores que trabajan en diferentes áreas. Nosotros estamos muy acostumbrados al Congreso y a hablar un tema muy específico de lo que hacemos. Y aquí he tenido conversaciones muy entretenidas con personas que trabajan en diferentes áreas de la ciencia. Claro, estamos dentro de la comunidad científica, estamos saliendo de la disciplina y estamos ya moviéndonos entre la multi y la transdisciplina. Sí, sí. Efectivamente. Sí. Juliana, cuéntanos un poquito de alguna de tus investigaciones. Bueno, trabajamos en muchas especies, ¿cierto? Trabajamos desde guanacos, zorros, diferentes aves marinas, hasta Antártica con pingüinos y petreles y otras especies. Bueno, yo presenté hoy día un trabajo que ha sido noticia en todo el mundo y ha salido en muchas noticias algunos años atrás, que es la diversificación de los pingüinos, ¿cierto? Que nosotros secuenciamos el genoma de todas las especies y pudimos reconstruir la historia, y vimos que diversificaram a partir da região de Nova Zelândia e Austrália. Então, saíram as notícias, os pingüinos não são antárticos, os pingüinos são aussies ou kiwis, certo? Australianos ou neozelandeses. Então, vimos que nesse processo de diversificação, tuvo híbridos, cruzas entre especies, que então hay transferência, certo? Ou seja, uma espécie adquire fragmentos do genoma de outra espécie, regiões adaptativas também, que lhe confere capacidade de colonizar novas áreas.
y vimos regiones del genoma que han estado bajo selección natural, por ejemplo, y que por lo tanto confiere, o sea, podemos ver con esas partes del genoma y su función que le confiere capacidad de colonizar diferentes ambientes, ¿cierto? Juliana, ¿por qué estudiar pingüinos? Bueno, en verdad yo siempre estudié genética, siempre genómica de animales silvestres, siempre encontré que es una excelente herramienta para aportar al conocimiento y a la conservación de esas especies. Yo antes trabajaba con mamíferos marinos y ha sido muy interesante, pero es una especie muy difícil de trabajar. Claro. Porque disculpa, ¿con qué mamíferos marinos? Mira, yo trabajé con mi magíster con manatís, tanto en la costa, en la región del Caribe, como en el Amazonas. Qué entretenido. Sí, viví en un barco en el Amazonas muchos meses, una experiencia muy linda. Después, cuando llegué a Chile, trabajé con las nutrias, con el huillín, con el chungungo y otras especies. Tengo trabajo con delfines rosados del Amazonas, otros delfines, y ha sido una contribución muy linda. Y yo empecé a trabajar con colegas que estaban trabajando con aves en Brasil y que ganaron un proyecto colaborativo en América Latina para trabajar con pingüinos primero, y después con otros colegas en Chile como el Dr. Daniel González, que fue un gran científico que aportó mucho al país, que infelizmente murió. Y él empezó a trabajar en Antártica con enfermedades y empezó a traer muestras para mí para estudiar genómica. Y yo pensé que no habían, ya habían muchos estudios con pingüinos, porque son especies carismáticas, claro, ¿cierto? Y yo dije, territorio antártico es una especie que puede conferir mucha información a la salud del ecosistema, o sea, a procesos evolutivos de Antártica, ¿cierto? Cómo ocurrió la diversificación y la colonización de ese continente, pero no había casi nada. Mira. Entonces, Daniel me trajo esas muestras y yo empecé a trabajar, postulé primero proyecto antártico, né, del INACH, del Instituto Antártico Chileno, y de ahí ya hace muchos años que voy a Antártica, incluso ahora, en ese minuto, yo debería estar en Antártica. Hay un grupo de estudiantes dando la vuelta por Antártica en camino hasta Nueva Zelanda. Tomando muestra, me imagino. Sí. Para trabajar durante el año. Sí, y colocando transmisores satelitales en pingüinos emperador. O sea, buenísimo. con esos datos, con los datos genéticos, contribuir para la conservación, para crear áreas protegidas, si necesario, para esas especies, porque está teniendo un retroceso de las plataformas de hielo sobre el mar. Nosotros publicamos un paper que mostramos eso, estábamos viendo las áreas donde ir y vimos que tuvo un retroceso, entonces las crías de pingüino emperador no tuvieron tiempo de cambiar el plumaje para llegar al mar y tuvo una gran mortalidad. ¿Por hipotermia? Sí, porque no pueden bucear, no claro. pueden proteger de la temperatura. Y entonces ese año estamos colocando transmisores, monitoreando las poblaciones y también haciendo monitoreo por influenza aviar. En el propio barco estamos colectando muestras y haciendo pruebas, porque la influenza mató una gran cantidad de aves marinas en Perú y Chile. Y ya llegó en islas bien cercanas a Antártica, regiones subantárticas, y es posible que llegue a ese continente ahora. Muchas gracias, Juliana, por la respuesta. Me quedó una consulta, pero tenemos que tomar una pausa. Así que volvemos en un momento a Congreso Futuro 2024. Muchas gracias. Bueno, estamos de vuelta en este espacio de Congreso Futuro 2024 haciéndonos una pregunta: ¿y ahora qué hacemos? Vamos a entrar al bloque, Juliana, haciendo una mención a lo que estabas comentando hace un ratito con respecto a los terrenos Antártica, y desde ahí quiero hacerte la siguiente pregunta.
¿Cuál es la importancia de la colaboración científica para este tipo de estudios de genómica o de colaboración en territorios tan adversos como la Antártica misma? Bueno, é essencial. Para empezar, quero dizer que é muito lindo que Antártica é um território de ciência e paz, certo? Que é mais bonito que isso. É crucial a colaboração internacional. Nosotros tenemos dentro de los Institutos Milenios, el CRG y el BASE, gran colaboración aquí dentro de Chile con investigadores de diferentes universidades de Santiago y región. Y también tenemos una gran colaboración internacional con pares de diferentes países. El muestreo que hago, como yo hago estudios poblacionales, yo estudio muchos individuos a lo largo de toda la distribución de la especie. Eu necessito, eu não posso chegar a todos esses lugares, certo? Só é possível com colaborações internacionais. E aún mais que muitas islas subantárticas pertencem a outros países que fazem investigação aí constantemente, como Sudáfrica, França, Austrália e Nova Zelanda. E, además, el INACH em si tiene intercambio, ¿cierto? Colaboración con diferentes países. Nosotros no usamos solamente las bases chilenas o los barcos y aviones chilenos, pero también utilizamos infraestructura de otros países. Entonces hay un intercambio de colaboración ahí muy bonita. O sea, cuando tú llegas primero en Antártica a Islas Rey Jorge, tú llegas a la base Escudero, enfrente está a base russa. Então, eu às vezes já cruzei uma vez e fui visitar colegas que trabalham com aves, ornitólogos que estavam aí. Outra vez cruzamos a base coreana que nos levaram de aí a las colônias de pingüinos. Encontrei com colegas que também já conhecia de congressos. Então, é muito importante e é muito bonito isso. Acabas de mencionar congresos, te refieres a los congresos científicos y ahí también hablamos de la colaboración científica. ¿Cuál es la clave de eso también? Bueno, es esencial, ¿cierto? En los congresos científicos o instancias como esa ahora, también el Congreso Futuro, integrar y dar a conocer lo que uno hace y naturalmente se acerca a pares que trabajan en áreas similares. Entonces, es muy importante el contacto entre investigadores, ¿cierto? Mostrar lo que hace también y conocer otros investigadores, pero también de forma institucional. Por supuesto. ¿Cierto? Como el INACH que tiene acuerdos con diferentes países del mundo para potenciar esa colaboración. Y estamos hablando también de colaboración más allá del paper, porque efectivamente para poder hacer las investigaciones científicas existe una red científica para poder hacer diferentes estudios, ¿cierto? Pero también hay que dejar súper claro de que la investigación es más allá de la publicación misma. ¿Nos puedes contar de eso? Claro, o sea, la investigación son varias etapas, ¿cierto? Desde planificar el proyecto de investigación, en que nosotros en reuniones con diferentes investigadores nos surge la idea, muchas veces tomando una cerveza en un congreso. Sabido. Sí, nos surge una nueva idea, alguna nueva pregunta de investigación importante, elaborar el proyecto, postular el proyecto, obtener el recurso, que eso es muy importante, ¿cierto? Hay que dedicar recursos a ciencia, porque si no, no se puede realizar ciencia. Exacto. Y el presidente habló en el primer día la intención de subir el aporte a la ciencia a 1% del PIB, lo que es muy importante, ¿cierto? Lo que estamos esperando hace bastante tiempo también que se diga. Sí, vamos a seguir insistiendo. Por supuesto. Entonces, tener el financiamiento para desarrollar la investigación, tener todo el apoyo logístico para llegar a las áreas de estudio. En mi caso, ahí tomamos datos y también colectamos muestras que después llevamos al laboratorio y ahí desarrollamos todo el proceso. Algunas veces sí, nosotros realizamos en Chile algunas partes, otros investigadores realizan en otro país y obviamente para responder preguntas importantes tenemos que juntar esos datos. Y ahí obviamente hay un largo proceso de análisis de datos, escribir la publicación y publicar. Y
depois levar, democratizar a ciência, certo? Levar supuesto. à sociedade a informação científica. Claro, hacer un poquito más difundible lo que se investiga desde el laboratorio y desde el terreno mismo, porque no solo el laboratorio, sino que también el terreno. Son Sí. meses arduos de terreno. Sim, nosotros trabajamos en Antártica. Ese viaje que están haciendo ahora son un mes de viaje, pero también estudiantes de mi laboratorio han quedado como 80 días, 90 días durante el periodo reproductivo de las aves, que ahora en el verano, ¿cierto? Diciembre, enero, febrero. E são climas extremos, às vezes requer preparo físico para estar aí, para trabalhar aí, pero é um trabalho muito gratificante. Ou seja, estar em Antártica, em uma área em que os animais, por exemplo, não têm medo do humano, certo? Claro. Não se assusta com o humano. É um ambiente único, que o ruído de los glaciares, todos os hielos são como esculturas, é muito gratificante. Pero es súper importante mostrar eso a la sociedad y mostrar eso también a las futuras generaciones de mujeres, que las mujeres pueden hacer ciencia como ellas quieren en diferentes ámbitos. La investigación antártica ha sido históricamente dominada por hombres blancos, claro, porque había el prejuicio que las mujeres no pueden hacer terrenos extremos. Exactamente. Y obviamente lo hemos hecho y bien. Qué bueno que venga de primera fuente, además, ese mensaje, ¿cierto?, de que las mujeres también podemos ir a terreno, subirnos a los botes, estar en Antártica resistiendo diferentes condiciones, porque al final todo requiere una preparación, ¿verdad? Y el trabajo colaborativo también de los equipos, eso siempre es súper fundamental. Juliana, entendiendo que el Congreso Futuro se organiza desde el Senado de la República de Chile con la colaboración de la Fundación Encuentro del Futuro, la Academia de Ciencias, las universidades, si tú tuvieras que incidir en alguna ley que esté en trámite o quizás inventar una nueva ley para poder legislar en torno a tu área de estudio, ¿hacia dónde la direccionarías y por qué? Hay muchas. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en términos de equidad de género, el gobierno está haciendo muy bien, y las universidades también en ese sentido. En términos ambientales, yo voy a tocar un tema muy polémico, A ver. que es la tenencia responsable de mascotas, pero también los perros y gatos tienen un impacto muy grande en la biodiversidad, en las aves marinas, en las regiones subantárticas han hecho, completamente eliminado especies introducidas, como gatos, por ejemplo. Otro día vino una investigadora que chegaram na isla que se chama Marion, subantártica, que algunos gatos chegaram e viraram muitíssimos. E matavam 200.000 aves por ano. Wow. E eles fizeram o controle letal de los gatos hasta conseguir acabar com os gatos de las islas, e assim as espécies de aves marinas puderam recuperar. E isso é um tema muito forte em Chile. Los gatos y los perros asilvestrados están acabando con la fauna silvestre. Entonces, si nosotros queremos que especies en Chile no se extingan, que la extinción es para siempre, Claro. tenemos que tener el control de esas especies invasoras en Chile. Así como Claro. se hace el control de ratas, hay que hacer control de otras especies invasoras también, y en ese caso son los perros y gatos. Claro, y sobre todo, bueno, tú hablaste de los asilvestrados, pero también hay que hacer un énfasis en el cuidado responsable, ¿verdad? Lo que estás Obviamente. comentando, cuando vayas a la playa, ojalá no vayas con tu mascota, porque Obviamente. hay un traspaso ahí, ¿cierto?, de contaminación, puede ser cruzada. Enfermedades. Sí, o sea, obviamente que todo eso va con la educación, ¿cierto? Todo tiene que siempre que ir con la educación, pero la sociedad tiene que estar informada del impacto gigantesco que tiene esas, tanto mascotas como os animales silvestrados en la vida silvestre. Y durante el pic de la influenza aviar,
nosotros vimos muchos animales, aves, lobos marinos muriendo en la playa con desde efectos neurológicos, convulsiones como respiratorio, y personas filmando con los perros acercando a esos animales, ladrando a esos animales. El riesgo ahí de transferencia es gigante, que podría hasta llegar después a nosotros. Exacto. Entonces, son múltiples impactos que tiene y yo creo que eso es un tema muy pendiente en Chile. Juliana, el que pueda llegar a nosotros como humanidad es porque somos mamíferos al final. Sí, claramente. Nosotros somos mamíferos. Por suerte, la influenza aviar llegó en los lobos marinos y parece que la transferencia es la morbilidad, transferencia a humanos es baja, a no ser que tú trabajes directamente, excepto con las aves, con los animales, pero la mortalidad aparentemente es alta. Entonces, claro, cualquier nuevo patógeno, virus, tiene su riesgo de mutar y llevar a mortalidad a humanos también, y también, a pesar que hoy día no tiene transferencia de humanos a humanos, se puede mutar y ocurrir. Entonces, por supuesto. Entender que somos todas las personas, somos parte también del ecosistema y que no tenemos que olvidarnos de aquello para poder tener en conciencia lo que te está comentando. De hecho, sin ir más lejos, probablemente ustedes se pueden meter a sus redes sociales y van a encontrar ejemplos como los que acaba de mencionar Juliana, de perros que están con aves marinas, con gaviotas, con pilpilenes. Entonces, no es algo que sea aislado, es algo que es realmente cada vez más frecuente. Sí, es cada vez más frecuente y muy triste dentro de áreas protegidas muchas veces. Entonces, Ladera Sur, por ejemplo, ha sido un buen mecanismo de divulgación de la ciencia y ha mostrado últimamente muchos videos, ¿cierto?, de perros y gatos atacando la biodiversidad. Entonces, es impresionante y hay que hacer algo al respecto si nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿cierto?, frente a la biodiversidad, a especies que están en Chile antes de nosotros. Exactamente, tenemos que ser una ciudadanía consciente y para eso son eventos como este, para poder ampliar el conocimiento y tener las herramientas para tomar decisiones informadas. Vamos a ir terminando, Juliana, con esta entrevista y queremos irnos de una forma un poco más positiva, ¿cierto? Entonces te quiero preguntar, ¿cuál es para ti el futuro posible de la humanidad y de todo el ecosistema? Es una pregunta difícil, pero es respondible. Sí, muy difícil, sí. Bueno, yo creo que cada vez más nosotros también científicos aquí en Chile tenemos la responsabilidad de comunicar nuestras investigaciones a la sociedad. Yo tengo esperanza que la sociedad va a ser cada vez más informada. Chile, la sociedad ha tomado acciones, redes muy importantes de proteger el medio ambiente en proyectos históricos. Entonces, bueno, ojalá utilizamos toda a investigação que nós estamos estudando para manejar esses impactos com o apoio da sociedade, seja impactos locais, como o que falamos agora, como o câmbio climático, certo? Pero isso requer que nós cambiemos toda a forma de viver, certo? O desenvolvimento deve ser sustentável, certo? A economia deve cambiar, a forma de viver, de fazer as coisas deve cambiar. Vamos ter tecnologias para apoiar ou mitigar o câmbio climático, certo? Estamos aí, Chile está invirtiendo muito em energia renovável, pero também temos que nós cambiar todo o sistema, a forma de viver. Muchas gracias, Juliana, por esta conversación. Juliana Viana, doctora en Ciencias Biológicas, mujer en ciencia. Nos encontraremos prontamente en algún otro encuentro, ¿cierto?, de Congreso Futuro, y te doy las gracias por haber estado acá. Recuerden seguir en nuestras redes sociales, @Congreso Futuro, para saber más del evento de divulgación del conocimiento más grande de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias.